Dios me les bendiga a todos y a todas. Bendiciones. En este día queremos orar para todos nuestros amigos, nuestras amigas venezolanos y nuestro país. Queremos orar por nuestra nación, orar por nuestro país. Son muchos los rumores que se han escuchado, pero quiero enfocar lo siguiente, que nuestra confianza está puesta en Dios y la nación debe volverse a Dios, confiar en nuestro Señor Jesucristo. Dios ha decretado sobre la nación Venezuela: vuélvete al Señor, vuélvete a Dios, produzca arrepentimiento, vamos a volvernos a Dios. La palabra dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Entonces Venezuela, cuando, como dice la palabra, que como el Padre, los hombres disciplinan y castigan a sus hijos, así Dios disciplina y castiga a su pueblo. Entonces Venezuela, Dios te ama, Dios está demostrando amor de Padre hacia una nación. Ahora, antes que tenga efecto lo decretado, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Muchos en un juicio, muchos se vuelven a Dios, o la nación se vuelve a Dios en medio del dolor, en medio de la espada, en medio de la hambruna y en medio, escuche esto, en medio de la mortandad de epidemias, enfermedades, pestilencias. Así que Venezuela, vuélvete al Señor, vuélvete al Señor. Antes que venga el tumulto, en lugar de alegría, alarma, lloro, grito, alboroto, en lugar de alegría, vuélvete a Dios. Dios te está hablando, Venezuela, Dios te está hablando. Así que vuélvete a Dios. En medio de todo esto, vuélvete a Dios antes que venga, se haga efecto el decreto de Dios sobre esta nación. Vuélvete a Dios para que quizás sea guardado. Y muchos en medio de un juicio, muchos en la espada, se vuelven a Dios, se arrepienten, se convierten al Señor. En muchos, en la hambruna, en la escasez, en el bloqueo de alimentos, muchos se vuelven a Dios. En la pestilencia, en las enfermedades, muerte por epidemia, muchas personas se vuelven a Dios, se arrepienten y claman a Dios, reconocen que han sido pecadores y se vuelven a Dios. Ahora, antes que tenga efecto lo que ha sido decretado para este país, vuélvete a Dios. Y quiero orar por Venezuela, quiero orar por el país, quiero orar por los venezolanos que están acá en la nación y que están fuera del país por cuanto eres venezolano. Así que los venezolanos que están allá en otras naciones, vuélvase a Dios. Los cristianos que están fuera de este país, que son venezolanos, vuélvase a Dios, produzca arrepentimiento, vuélvete a Dios, conviértete al Señor, conviértete a Cristo. Llegó el tiempo, el tiempo está cercano. Así que antes que venga el furor de la ira de Dios en este juicio, vuélvete a Dios. Muchos van a venir en medio del proceso, en medio de tanto, porque Dios ha estado hablando de años atrás para esta nación, ha estado hablando de juicio, ha estado hablando de corrección de años atrás. Recuerdo que yo era un niño, Dios hablaba de todo lo que está pasando en esta nación. Entonces ahora viene, Dios ha hablado, en el 90 Dios me habló. Ahora viene, el tiempo está cercano, ahora de la ira y del furor de este juicio. Entonces, ¿cuáles son las señales de un juicio? Espada, que representa guerra civil, representa guerra, representa invasión, y sabemos los rumores que hay. Ahora, segunda señal, ¿cuál es la señal? De hambruna, hambre. Eso tiene que ver con escasez de alimentos, tiene que ver con inflación, especulación de los precios, y tiene que ver con bloqueos de alimentos a una nación. Tercera señal es pestilencia, que tiene que ver con epidemias, con enfermedades, con virus. Así que antes que venga todo esto, venga derramamiento, muerte por hambruna, muerte por pestilencia, por epidemia. Venezuela, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Dios te ama. Ahora vuélvete a Dios.
Dios te ama. Así que vamos a orar por este país, vamos a orar por Venezuela, para que venga arrepentimiento. No puedo decir que vamos a orar por misericordia, porque cuando Dios decide traer un juicio, Dios lo ejecuta. Ahora, ¿qué podemos orar? Vamos a orar para que la gente en medio del juicio, en medio del dolor, se vuelva a Dios, porque cuando la persona se vuelve a Dios es cuando se apacigua el juicio de Dios y entiende la nación, la población entiende por qué causa vino el juicio. Entonces Venezuela sabrá por qué causa vino el juicio, y fue por el pecado: adulterio, fornicación, idolatría, ocultismo, que es todas las ramas de brujería, de hechicería, y el pecado de la iglesia, pastores en pecado, líderes en pecado, músicos en pecado, salmistas en pecado, y ministrando en un altar en pecados ocultos, personas en la iglesia en pecados ocultos. Eso no le desagrada, eso no le agrada a Dios, y el juicio comienza por casa. Así que vamos a orar, vamos a producir arrepentimiento, vamos, iglesia, conviértete al Señor. Pastores que están en pecado, conviértete al Señor. Profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, conviértese al Señor. Produzca arrepentimiento en tu corazón, vuélvete a Dios. Sabemos que dice que el juicio comienza por casa, el juicio comienza por la casa. En el nombre de Jesús, pastor que me está escuchando, vuélvete a Dios. Apóstoles que me están escuchando que están en pecado, vuélvese a Dios. Maestro, evangelista, profeta, vuélvese a Dios. Salgan del pecado, renuncien al pecado, produzcan arrepentimiento. Músicos, salmistas que ministran en un altar y están en pecado, están en fornicación, quizás están en adulterio, pecado de sodomismo, pecado de levianismo. Mujeres que ministran en un altar y están en pecado de levianismo. Hombres que ministran en un altar y están en pecado de sodomismo, de Sodoma, Gomorra. Echa fuera ese pecado, produzca arrepentimiento. Vuélvete a Dios. Pastores que están allí y tienen líderes en pecado, pida a Dios discernimiento de espíritu, visión, y vuélvete a Dios, conviértete a Dios en el nombre de Jesús. Iglesia de Jesucristo que está en pecado, vuélvete a Dios, porque el juicio comienza por casa, o sea, comienza por la iglesia, comienza por la cabeza de la iglesia, que son los ministros de Dios, que son los líderes también de Dios. Produzcan arrepentimiento en su corazón, vuélvete a Dios antes que tenga efecto el decreto de Dios sobre esta nación. Y sabemos que el juicio es espada. ¿Qué es espada? Representa guerra civil, representa invasión. ¿Qué otra señal hay? Hambre, que es escasez de alimentos, es inflación, especulación en los precios, y eso trae hambruna, bloqueo de alimentos a una nación. Eso trae hambruna, trae muerte, trae pestilencia, que es enfermedad, epidemia. Iglesia de Cristo, vuélvete a Dios antes que todo esto tenga efecto, el decreto tenga efecto, y antes que la ira de Dios, el enojo de la ira de Dios venga sobre la nación. Hay un tiempo, hay un lapso, y el lapso se acaba. Vamos a buscar a Dios. Nación, Venezuela, gobernante, líderes de la oposición, conviértase. Líderes del oficialismo, conviértase. Que el presidente se vuelva a Dios, se arrepiente de su pecado de ocultismo. Los gobernadores se arrepienten de su pecado, se vuelvan a Dios, pidan perdón, porque el pecado de padre nación, que es un presidente y que se va al ocultismo, a la idolatría, eso trae maldición para la población, trae maldición de pobreza, trae la maldición de la espada, del hambre y de la epidemia, de enfermedades, peste. Así que vuélvase a Dios. Líderes políticos, líderes militares, líderes que extorsionan, policías que extorsionan, militares, oficiales que están extorsionando, vuélvase a Dios, porque la espada de Dios también va a venir sobre ustedes. En el nombre de Jesús, vuélvese al Señor. Hay un lapso de gracia, hay un lapso de misericordia. Así que vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Declaramos la bendición sobre esta nación. La palabra de Dios dice que un corazón
corazón contrito y un espíritu humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que vamos, cuando vino el juicio sobre David, la muerte sobre su hijo, cuando venía juicio sobre David por su pecado de adulterio, ¿sabe? Y de homicidio, porque envió a Urías como mensajero y lo dejaron solo en la guerra cuando arreciaba más y fue muerto por orden del rey David, ¿sabe? Eso trajo juicio, la espada sobre su vida. Entonces cuando por el pecado de Saúl también vino 3 años consecutivos de hambruna. ¿De qué? De hambruna. 3 años consecutivos de hambruna, 3 años corridos por causa de Saúl. Entonces vamos a orar, vamos a producir arrepentimiento. Líderes políticos, arrepiéntase del pecado, confiésele a Dios, reconozcan que han pecado. Venezuela, reconozca que nos hemos apartado de los caminos de Dios, que hemos pecado. Vamos a volvernos a Dios. Quiero ser como hacía Daniel, que se involucraba también. Vamos a volvernos a Dios, vamos a rogarle a Dios, vamos a clamarle a Dios en el nombre de Jesús por arrepentimiento de esta nación, que esta nación se vuelva a Dios.